tenemos el ingreso de gente al Meet. Voy a pedir, Leandro Castellani, ¿podés apagar el micrófono, por favor? Lo que sí les voy a pedir que presten atención a lo que va a explicar Emilia y después le voy a explicar yo, así no lo tenemos que repetir durante la charla. Así que Emilia, si estás por ahí y querés aclarar algunas cosas con los chicos, adelante. Hola Gaby, buenas noches. Hola Leo, Manino. Gracias por darme este espacio, gracias por darme unos minutitos para ponerme en contacto con los guardavidas aquí. Un par de cositas para tener en cuenta, ¿sí? Primero, estoy muy contenta de ver que hay gente de toda la provincia conectada, lo cual eso habla de que tuvo repercusión la convocatoria, más allá de que es no obligatoria. Así que gracias a todos por participar. Consideramos que es una instancia muy importante. Para los que no me conocen, yo trabajo en la coordinación de todo lo que es reválida de guardavidas en la provincia de Santa Fe y conjuntamente con el Ministerio de Salud estamos haciendo esto. ¿Por qué lo aclaro, Gaby, esto? Porque no sé si queda claro que hay una parte o una instancia que tiene que ver con la inscripción en la plataforma de salud para estos encuentros MIT, y por otro lado, lo que es la plataforma o la inscripción para la reválida per se de las instancias prácticas que también se trabajan conjuntamente con salud. Quiero que quede esto claro, porque después hacen reclamos y que no vi, que no esto y en el otro. Estamos para ayudarlos, pero por favor, colegas, tengan en cuenta esto y seamos responsables de leer la información que se comparte para que no se generen confusiones en estas cuestiones. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación son los encargados de llevar adelante las reválidas de guardavidas conjuntamente con el apoyo de el sindicato que colabora y que muy bien lo venimos haciendo hace años, ¿no? Pero yo en primera instancia, Gaby, quiero aclarar esto. Segunda instancia, no hay más cupo para rendir reválida. De acá al 30 de noviembre estamos completos, estamos hablando de más de 900 personas, ¿ok? No es que no hay cupos o son pocos. Los que no tienen cupo van a tener que esperar a fines de noviembre, principios de diciembre, que se van a habilitar 2 instancias más. Una de MIC para quienes no se hayan inscrito y una de reválida que ya está puesta la fecha, que es el 21 de diciembre. Eso es así, va a estar, no se preocupen, no se desesperen. Va a haber reválida el 21 de diciembre, solo que hay que esperar un poco a que pasen estas fechas que ya están completas. Y por otro lado, los que ya tienen fecha, recuerden llevar el certificado médico apto físico, por favor, chicos, apto físico, nada de electrocardiograma, tiene que decir apto físico y firmado por un médico. Si es de una entidad privada, tiene que estar estampillado, y si no, si es de una entidad pública, no es necesario. Aquellos que tengan que renovar libreta de guardavidas, por favor, pónganse en contacto con el mail antes de rendir la reválida, porque tienen que tener la libreta al día para poder rendir. Yo ahora les voy a dejar el correo de guardavidas para que cualquier consulta que tengan con respecto a las instancias prácticas me escriban. Quedo a su disposición. Muy agradecida, Gaby y Leo, por este tiempito que les robé. Y gracias a todos y que disfruten de la charla, que es magnífica. Gracias. Bueno, Emi, buenísimo. Yo les voy a aclarar, bueno, Emi les aclaró algo respecto a lo que es la práctica. Yo les voy a aclarar algo respecto a lo que es esta instancia virtual, que no es obligatoria para ustedes, pero sí tengo muchos reclamos y correos por certificados. Para poder acceder al certificado, 2 instancias. Una, haberse inscrito en el link que se les compartió, y otra instancia es dar el presente hoy. ¿De qué manera van a dar el presente hoy? Yo les voy a poner en el chat un link que es un formulario de Google. Hacen clic ahí, ingresan
Les va a pedir su nombre, su apellido, su DNI, no me acuerdo si algún otro dato más, y abajo dice enviar. Eso va directamente a la plataforma del Meet y se correlaciona con los correos de conexión de ustedes. Solo les voy a pedir que sean respetuosos y el horario dentro del horario del Meet, no mañana a la mañana, los presentes y demás, porque mañana a primera hora se cruzan los datos y se mandan los presentes a ministerio para que les generen los certificados. Les vuelvo a repetir, 2 instancias, la inscripción, que ya la deberían tener hecha todos, en el link que se les pasó, y el presente hoy. Esas son las 2 instancias para acceder al certificado. Una no sirve, tienen que ser las 2. Inscriptos y el presente en el chat. Yo en el transcurso de la charla, cerca del final, les voy a pasar el link del formulario para que ustedes puedan acceder y completar sus datos. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que es la parte virtual? Si no, damos comienzo a la charla. Disculpa, ¿podría repetir cómo son los pasos a seguir para mandar el mail? ¿Cómo para mandar el mail? Que mandó recién el link y quise entrar y es para enviar un mail. No, el mail que les compartió María Emilia recién es para anotarse para la práctica o las dudas que tengan con la práctica. Yo no les he compartido ningún link. Les estoy explicando cuáles son las instancias de la parte virtual para que puedan acceder al certificado. Nada más. ¿Quedó claro eso? Sí, disculpa. Gracias. No, está bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos? Hola Gaby, buenas noches. Sí, Gaby, yo fui uno de los que reclamó porque en varias ocasiones se me corta la señal y me he perdido varios certificados por no tener el presente y ya hice el reclamo y bueno, y me quedé sin varias certificaciones importantes que en un momento después suman. Bueno, respecto a eso, ya fue explicado en el mail y respondido. No podemos hacer nada porque son los presentes que se cruzan los datos con la conexión. O sea, eso ya no depende de nosotros, chicos. Lamentablemente no lo puedo solucionar yo. Está. A lo mejor estaría bueno, digamos, tirar el presente a la mitad de la charla. El presente se va a tirar al final. Y lo que sí les voy a pedir en lo posible, las cámaras prendidas, porque la verdad es que somos todos adultos y si participan sería interesante que participen y escuchen la charla, por cosas que han venido sucediendo en otras instancias, no solo de guardavidas, sino en otras instancias. El presente generalmente se da al final. Bien, ¿alguna otra duda respecto a esto? Bueno, lo voy a presentar. ¿Lo querés presentar a Leo, Emilia, vos esta vez? Emi, ¿estás por ahí? Bueno, lo voy a presentar yo. Me está pasando el micrófono, Gaby. ¿Cómo? Te decía si lo querés presentar a Leo. Bueno, a Leo la mayoría de todos ustedes los conocen porque es colega de ustedes y creo que es un referente importante para ustedes. Me parece que es una de las personas que más conocimientos tiene sobre el trabajo que realizan ustedes en el agua. Así que para mí es un orgullo tenerlo dentro del equipo de capacitación. Hemos compartido varios trabajos y varias charlas con Leo, así que le voy a dar la bienvenida, agradecerle por haber participado en esto, por dar siempre las charlas para que sean homogéneas, para que sean bastante parecidas, que tengan los mismos contenidos para todos ustedes y para que puedan acceder con contenidos frescos a lo que es la práctica, porque hay muchas de las cosas de la práctica que las marca Leo acá. Así que, Leo, gracias y adelante si quieres comenzar tu charla. Bueno, gracias. Gracias, Emilia. Gracias, Gaby. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar a una instancia que, como ya se sabe, no es obligatoria, pero después de tanto tiempo, bueno, a las veces de actualización
y estoy abierto a las preguntas al final de la exposición para una cuestión de ordenamiento. No vamos a tener problema en resolver algunas preguntas si se surgen, vayan teniéndolas ahí a mano. Estamos para ese tema también. La idea es abordar esta cuestión de la RCP desde la causa o la etiología, mejor dicho, del paro cardiorrespiratorio. Hay cosas que son uniformes a una u otra causa, a una etiología del paro, pero hay otras que necesitan ser abordadas de manera diferente. Y en este caso ponemos, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que sería el abordaje de un paro de muerte súbita, de origen cardíaco, y por supuesto que me voy a explayar en el tema de ahogamiento, ¿no? Decime, Gaby, ahí si cambia bien. Sí, Leo, perfecto, se ve bien clarito. Hay algo que es la RCP de alta calidad, la reanimación de alta calidad, que tiene que ver con cualquier causa y cualquier edad del paro cardiorrespiratorio. Vamos a hablar primero de adultos y después vamos a hacer algunas salvedades para recordar un poco el tema de niños y lactantes. Cuando hablamos de reanimación de alta calidad, tenemos que saber que el objetivo es mejorar las tasas de supervivencia de esa persona y los resultados neurológicos también de alguien que sufre un paro cardíaco. ¿Mediante qué? Bueno, mediante la aplicación de RCP basado en la evidencia científica, en la evidencia que pueda haber, de manera que se pueda optimizar la circulación sanguínea y a su vez también la oxigenación. Y esto es a rasgos generales, ¿no? Si hablamos de RCP en la primera instancia, en el ámbito prehospitalario, si la RCP es de calidad, puede tener más de 4.29% de posibilidades o de veces más que si no se hace de esta manera. Ahora, hablamos de RCP de alta calidad. ¿Cuáles son los componentes de esta RCP de calidad? Bueno, los componentes son minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas, ¿no?, al máximo posible, realizar compresiones con frecuencia y la profundidad adecuada, lograr una completa expansión del tórax, o sea que lo importante no solo sería la compresión, sino también que la descompresión, y evitar una ventilación excesiva, ¿no? En otra época se pensaba que cuanto más oxígeno y más ventilación iba a ser mejor. Bueno, luego eso con trabajo científico se demostró de que no. Entonces, estos son básicamente los componentes. Y esto se realiza midiendo el factor de compresión torácica, que debe ser mayor al 80%. Esto nos habla del tiempo del cual estamos haciendo las compresiones sobre esta persona, ¿no? Esas compresiones, hablábamos de ritmo y profundidad, tienen que ser a un ritmo no menor a 100 veces por minuto, hasta 120 compresiones por minuto también estaría aceptado, y de una profundidad en un adulto, como dije que empezamos a hablar, de 5 centímetros al menos, hasta 6 centímetros de profundidad. Las ventilaciones, que serán en este caso de 30 compresiones y 2 ventilaciones, y en el caso de que ya hablemos de una vía aérea avanzada y que se haga el trabajo en conjunto con el sistema de emergencia, alrededor de 10 ventilaciones por minuto, ¿no? Si hablamos de reanimación, entonces, de RCP de alta calidad, hablamos primero de la reanimación de la muerte súbita o del paro cardíaco súbito frente a lo que sería el ahogado. La muerte súbita es realmente un problema y es la causa a partir de los 15 años, la causa de enfermedades cardiovasculares y la primera causa de muerte en todo el mundo, ¿no? En Argentina se habla de que 1 de cada 3 personas muere por esta causa y la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas es del 168 por cada 100.000 habitantes. Si hablamos de que la de ahogamiento puede llegar a ser alrededor del 3 por cada 100.000 habitantes. Esto nos da una magnitud del problema, ¿no? Y por supuesto que habla de, bueno,
de que la situación es una situación especial de reanimación, así está catalogada la reanimación del ahogado. Siguiendo con la muerte súbita, ¿dónde está la etiología de qué es lo que pasa en este caso cuando hablamos de muerte súbita cardíaca? Hablamos de miocardiopatía, puede ser miocardiopatía dilatada, hipertrófica, insuficiencia cardíaca debido a algún tipo de enfermedad cardíaca. Y si hablamos de anormalidades electrofisiológicas, acá hablamos de, Brugada o el síndrome de cuté largo. Acá hablamos de la mayoría de personas sanas, de personas con hábitos de vida saludable. Sabemos todos cuáles son los factores de riesgo que podemos modificar para no sufrir una muerte súbita o una ACV o cualquier enfermedad cardíaca, ¿no? En este caso, muchas veces no hay forma de preverlo y es por eso que vemos personas jóvenes, personas sanas, con un corazón que estructuralmente no tiene ningún problema, es sano, pero esto hablamos de anormalidades electrofisiológicas, ¿no? Que se van desatando, que tienen que ver con algo congénito, que ni siquiera muchas veces sale en los estudios, ¿no? Hay estudios precompetitivos, los estudios de rutina que no salen, ¿no? Y es por eso que encontramos muchas veces deportistas o personas a lo mejor chicos, chicas de 15 años, como nombré antes, de 14, de 13, que pueden tener una muerte súbita. Las arritmias más frecuentes en el paro cardíaco de causa cardíaca son ritmos desfibrilables, en su mayoría, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Por supuesto, la sistolia también está presente, pero son ritmos desfibrilables y eso nos habla un poco desde el punto de vista de cuál sería la prioridad si estos ritmos son los que están presentes, por supuesto, en el primer estadio, en el primer momento. Bueno, ni más ni menos que la prioridad es la desfibrilación precoz y las compresiones, hablando de la RCP de alta calidad que decíamos antes, no excluye las ventilaciones, pero sí pone como prioridad la desfibrilación y las compresiones torácicas. La desfibrilación temprana es sumamente importante. Cuando hablamos de desfibrilación temprana, hablamos de 3 minutos o menos, cuanto antes mejor, hasta 5 minutos de tolerancia. Es por eso que los dispositivos desfibriladores automáticos, en lugares donde hay mucha concurrencia masiva de personas, son obligatorios. Debería cumplirse la ley, hay una ley nacional de muerte súbita que habla de precisamente esto, de lugares de concurrencia masiva donde debería haber desfibriladores, porque hay mayor riesgo. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo de por qué están estos programas de desfibrilación pública en lugares como gimnasios, clubes, muchos donde los guardavidas se desempeñan, hay desfibriladores, ya que, no solo es una cuestión del ahogamiento, sino mayoritariamente la posibilidad de muerte súbita a la cantidad de gente y al riesgo, ¿no? Decíamos que es importante hacerlo en los primeros minutos, hay un umbral de desfibrilación en donde la RCP de calidad podría prolongar el periodo de la fase circulatoria y tener más chances de desfibrilar. Pero, como dije antes, cuanto antes es mejor. Y acá hay que poner incluso en valor esto de la desfibrilación precoz. Imaginemos que nos avisan de una situación de muerte súbita, llegamos y nadie, lamentablemente, está haciendo RCP todavía, somos los primeros, tenemos el desfibrilador en la mano, incluso fíjense que la prioridad es tal que si la persona está inconsciente, no respira con normalidad, tenemos que abordarlo de manera inmediata, primero con el desfibrilador para después seguir con 2 minutos de RCP. A ese nivel es la prioridad en la muerte súbita. La supervivencia es alta, claro, si esa persona tiene suerte de que alguien haga RCP y que el desfibrilador esté dentro de los primeros 3 minutos, como decía, puede llegar a ser del 74%, pero a medida que va pasando el tiempo va bajando y al cabo de los 10 minutos la chance de vida de esa persona puede rondar entre el 1 o 2% si nadie hizo nada y si nadie dio esa desfibrilación y esa RCP necesaria, ¿no?
hablando de un global de la forma de RCP y decíamos de la RCP inmediata, acá este estudio, un estudio muy exhaustivo de muchos países de Europa, de un rigor científico importante, habla de que si hacemos RCP solo con las manos, que es lo que habitualmente se les enseña a la población, no a los profesionales, vamos a tener menos sobrevida que si hacemos RCP convencional, llamada convencional a la que tiene RCP de compresiones y ventilación, ¿no? Entonces, fíjense acá que la incidencia es bastante más alta si podemos realizar las compresiones y las ventilaciones. Entonces, por supuesto que a las personas de la comunidad le pedimos que hagan todo lo que pueda. Si puede con ventilaciones, bien, y si no, que haga compresiones solamente, si no sabe, si no se anima. Pero si hablamos de profesionales, si hablamos de profesionales con el deber de responder, como son los guardavidas, debería tenerse la posibilidad que al menos con un dispositivo de barrera o haciendo ventilaciones boca a boca en la primera instancia, puedan darse intercaladas las compresiones y las ventilaciones en cualquier caso, no solo en el que vamos a ver más adelante o en los niños y demás. Si hablamos de ahogamiento, hablamos de un evento que se considera al proceso por el cual la persona sufre una insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria está dada a causa de la sumersión o inmersión en un líquido, no en un líquido corporal, en agua generalmente, y esa aspiración de líquido hacia los pulmones lleva a que esa persona pueda sufrir un ahogamiento. El ahogamiento puede ser fatal o no fatal. Hoy hablamos de RCP y hablamos de persona en paro. A todo esto, la persona puede sobrevivir con secuelas o sin secuelas. A veces son secuelas devastadoras, pero a veces hay recuperación plena. Y esto está marcado por lo que vamos a ver luego, que en su mayor medida es el tiempo de sumersión. El ahogamiento es un problema de salud pública desatendido, ese es el tema. La muerte súbita y la enfermedad cardíaca tiene un abordaje y tiene muchas campañas y demás. En el caso del ahogamiento, bueno, se intenta desde hace un tiempo de que pueda ponerse en el tapete de los gobiernos como para que se tome cuenta de que incluso los niños son los más afectados en estos casos. El ahogamiento entonces es un evento hipóxico que tiene consecuencias significativas. Es una complicación que se da a nivel pulmonar, pero el problema está a nivel cerebral, donde ese cerebro no recibe el oxígeno y los nutrientes necesarios en el transporte que lo hace la sangre, ¿no? Nuestro objetivo principal es revertir la hipoxia, revertir esa carencia de oxígeno, y para eso no tenemos que extrapolar los protocolos universales, que son los protocolos que habitualmente se hablan sobre muerte súbita, ¿no? Eso es, por un lado, y esto que hablábamos al inicio de la charla, el origen es cardíaco, ¿sí? Puede ocurrir en algún lugar, y ocurre, de hecho, en lugares donde trabajan los guardavidas por actividades deportivas o recreativas, o simplemente alguien que va como bañista y ni siquiera se metió al agua. Pero por otro lado, hablamos de algo muy distinto, que es el paro hipóxico que decíamos recién. Si vamos a buscar material, bueno, ahora está la inteligencia artificial, que también puede dar error, pero el Google seguramente que todavía sigue siendo lo más usado. Si ponemos RCP, nuevas guías, como en ese caso, dice que como una novedad, el boca a boca no se hace más, o las ventilaciones no se hacen más, y paradójicamente mostrando una imagen de una niña y un niño, ¿no? Un adolescente y una niña. Bueno, y también si leemos algún periódico local, puede decir, ¿no? como un detalle importante, también lo mismo, ¿no? Que no va más, no se hace más las ventilaciones, ahora son todas compresiones. Bueno, eso en el ámbito que vimos recién, pero no en el caso de ahogamiento. Y los mismos que pregonan por la RCP de solo compresiones para todo el mundo, no estamos hablando acá de Lego, estamos hablando con profesionales, ellos mismos, que son la Asociación Americana del Corazón,
no presta mucha atención generalmente al tema de ahogamiento, aunque va de poco a poco mostrando el interés, pero ellos mismos dicen, acá la pregunta dice, ¿en alguna ocasión debo realizar RCP convencional con ventilaciones y compresiones? Porque la promoción es con música disco y demás, hacer solo compresiones hasta que llegue la ambulancia. Bueno, hay más casos en los cuales hay que hacer ventilaciones que en los que no. Porque si hablamos de lactantes, niños de cualquier causa, ¿no? Si hablamos de ahogados de cualquier edad, si hablamos de sobredosis de droga, si hablamos de colapso súbito, pero debido a alguna falla respiratoria, o de un paro prolongado, todos esos casos necesitan, y es mejor el índice de supervivencia, que hagamos compresiones y ventilaciones. Eso lleva a la confusión, ¿no? El tema de masificar la información lleva a la confusión e incluso lleva a la confusión entre profesionales. Hay muchas situaciones en las cuales se le da mucha más importancia al desfibrilador y las ventilaciones quedan a un costado, siendo que, como dijimos, son la prioridad en este caso. Hay mucho material, por supuesto que hay mucho más del paro cardíaco, de muerte súbita, protocolos de otras causas, pero hay material de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, que habla sobre oxígeno suplementario, hay unas guías para el sistema de emergencias médicas que se hizo desde la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, que pudimos publicar el año pasado, y habla del escenario ahogamiento y un escenario integral, cómo abordarlo desde incluso la recepción de la llamada hasta el tratamiento específico. Hay, ¿no es cierto?, hay trabajo de donde poder basarse, y eso es lo que le estoy transmitiendo en este momento. Si hablamos de cadena de supervivencia, el ahogamiento tiene el mismo comienzo que la cadena de supervivencia pediátrica y habla de prevención. Prevención, que es la que hacen todos ustedes cada temporada, prevención sea activa, sea reactiva, sea colocando un cartel, una bandera, o sea abordando a la persona que está, porque ya sabemos que está en una situación en la cual se está poniendo en riesgo. Y por supuesto que si hablamos de prevención, deberíamos hablar de campañas de difusión, campañas de prevención, no solo de eso, sino de información para que la gente pueda saber y conocer y no tomar riesgo y no ser imprudente estando en el agua, ¿no? Pero es un tema que ustedes manejan a la perfección. El último eslabón habla, ¿no es cierto?, pasando por los otros tres, habla de dar la atención médica que sea necesaria, ya sea básica o avanzada. Si vamos adentro del agua, ya, y para empezar con el tema de la RCP, hablamos de algo que lleva un tiempo largo, que es sobre si hacer o no ventilaciones dentro del agua. Hay una foto similar a esa, también más antigua todavía, que el mismo creador de los maniquíes, como se ve ahí, esos maniquíes que usamos o similares, estaba proponiendo hacer ventilaciones boca a boca ya desde hace mucho tiempo. Esto después se dejó de utilizar, hubo como una discusión al respecto. Hay poco, pero hay trabajo científico que habla de que también puede ser de 4 veces más, 50% más de chance de supervivencia si la persona es ventilada desde el primer momento, el que se toma contacto, y esto podría ser si se tiene un elemento en aguas abiertas, pero también podría ser en una pileta a una persona que no puedo sacar, e incluso si estoy haciendo pie, pero al ser muy pesado no tengo todavía ayuda, bueno, no voy a perder ese tiempo, sino que lo voy a ganar intentando dar ventilaciones. Claro, las ventilaciones podrían dar un resultado o no. Por eso es que se intenta hasta 10 ventilaciones dentro del agua. Si hablamos de la extracción, acá ya hablamos de tener en consideración desde la extracción cuestiones que después pueden complicar el cuadro. La carga a los bomberos, que ni siquiera los bomberos usan hoy día, es algo que
bueno, estuvo y está, y no sé hasta cuándo, en los cursos de guardavida, y siempre nos costó, y se hace, la persona es pesada, no la podemos llevar. Bueno, eso está un poco ya comprobado que en vez de ser beneficioso, lejos de ser beneficioso, es contraproducente. Si yo llevo a la persona en mis hombros, y esto sería en el caso de aguas abiertas, y a cada paso que voy dando, voy comprimiendo el abdomen, seguramente que va a regurgitar más de lo que ya regurgita. No tengo la vía aérea controlada, sino todo lo contrario, ¿no? Ni siquiera lo estoy viendo. Entonces, por eso es que hay que evitar esto. Y si seguimos en espacios abiertos, hay algunas que son aplicadas desde el salvamento deportivo, que es un atleta, no es una víctima en ese caso. Hay otras que, bueno, que parecen más al modo, digo yo, Tupac Amaru, porque se lo toma de alguna extremidad y como sea que se pueda sacar. Otras que también por algún arrastre no vemos a la persona, y otras que por el mismo folclore y por la misma vieja usanza se siguen haciendo, pero no tienen, en este caso, si una persona inconsciente, o si está muy extenuada, o si está obnubilada, no puede manejar la vía aérea muchas veces. Es por eso que la extracción de la víctima se hace con la vía aérea controlada, sin apretarle la panza, teniendo contacto directo si es posible, y esto será si hay otro compañero que pueda ayudar y pueda alivianar un poco el peso, y eso haría que, bueno, podamos también tener a alguien que va viendo en qué situación está, ¿no? Como para poder colocar. Y si somos más, será de la misma manera, pero con más ayuda, aliviando más el peso y pudiendo hacerlo más rápido. Y el tema de hipotermia sería para otra charla otro día, en el cual se necesita más gente y puede ser una extracción, y debe ser, perdón, una extracción horizontal. Si hablamos del posicionamiento, también es un factor determinante para lo que se puede complicar luego. Si la persona está en Trendelenburg, o sea, con los pies más altos que la cabeza, va a tener más chance de regurgitar. Esa regurgitación va a hacer que tenga mayor chance de broncoaspiración, y ese cuadro va a dar mayor mortalidad. Alrededor del 20%, según algunos estudios, hablan de que si yo coloco a la víctima de esa forma, y algunos piensan que puede drenar el agua y demás, no, eso lo que va a ocurrir va a ser mayor regurgitación y mayor broncoaspiración, mayor incidencia en la mortalidad. Si hablamos del Trendelenburg invertido, hablamos de la persona con los pies más abajo, y muchas veces eso también está como, bueno, descripto, no, sí, hay que ponerlo con los pies más abajo, y a veces porque al salir del agua queda como queda, y si la playa es inclinada en este caso, o el borde, acá cerca de mi casa hay una pileta de club que tiene los bordes inclinados, no tiene todo el espacio alrededor, porque como una pileta que quedó elevada y los bordes son con caída, entonces tranquilamente pudiera pasar también, no solo en la playa, sino en algún caso de alguna pileta, dependiendo de los bordes. El Trendelenburg invertido hace que, bueno, haya mayor hipoxia a nivel cerebral. ¿Cuál es la recomendación desde las primeras guías de la Asociación Americana del Corazón y del ILCOR, y desde antes de eso, como este cuadro que ven acá de un cómic? Es hacer la reanimación en una superficie plana, dura y horizontal, el mismo nivel la cabeza que los pies. Y aclaro, porque este dibujito es viejo, la apertura de la vía aérea no se hace mucho tiempo ya, colocando, ¿no es cierto?, la mano debajo del cuello. Tampoco está indicada la exploración de la persona, el decúbito lateral, ¿no? Si la persona no responde, y ponerla de costado para abrir la vía aérea y de alguna forma observar ahí si respira con normalidad. Eso sería toda una pérdida de tiempo, si bien una sociedad de salvamento como la de Australia, que siempre estuvo muy adelante, en algún momento colocó este protocolo, hoy mismo ellos lo sacaron del protocolo y la persona no necesita ser colocada de costado. Incluso tengo conocimiento que ese protocolo también vino para nuestro lado, para nuestra zona, ¿no? Para Argentina y países vecinos.
Por supuesto, porque tiene mucha incidencia los australianos. Otras maniobras en el ahogado, maniobra de Hemlich, sigue en muchos casos, y en América se dio de esa forma. Hemlich a horcajadas, o Hemlich o el abrazo por detrás. Eso no a horcajadas, pero sí de abrazo por detrás, sigue utilizándose, pero para cuerpo extraño, no para ahogados. Tampoco la presión en la espalda, tampoco ponerlo, de cabeza para abajo si es una criatura, generalmente se puede manipular más fácil, y algunos piensan de que de esa forma van a poder sacar el agua que está alojada en los pulmones y que así sí se va a mejorar. Bueno, esto es toda una pérdida de tiempo, es un riesgo, aumenta las lesiones y no aumenta para nada la supervivencia. Si vamos al reconocimiento del ahogado, hablamos del tema de la ventilación, ¿no es cierto? De la persona si respira con normalidad o no. Además de ver una respiración, si está presente o si es ausente, tenemos que tener en cuenta, en este caso, que las respiraciones agónicas pueden ser comunes en el caso de ahogamiento y no deben ser tomadas como respiraciones normales. Respiración agónica es una respiración, un gasping, es una respiración de jadeo, de boqueo, puede ser un impulso que envía el cerebro por esa hipoxia que se está dando, puede ser una memoria muscular incluso al respecto de esos pulmones y de esos músculos accesorios de la respiración, pero no es una respiración normal. Entonces, si la persona jadea, boquea, tiene gasping, no hay que colocarla de cúbito lateral, sino que hay que ventilarla y comenzar con el protocolo de ahogados. Hacemos un impasse, hablamos de la extracción, de la colocación de la persona, hablamos del reconocimiento por parte del tema de la ventilación, si además no responde. Ahora hablemos de la activación del sistema de emergencia. Generalmente puede ser el 107, de donde somos nosotros, o puede ser que sea de un sistema de emergencia privado, sea un predio, sea un club o lo que sea. Ese llamado, claro, ahí ya hay un trabajo previo. ¿A qué número? 107 dije, bárbaro. Ahora, ¿qué número tiene esa emergencia privada? Esa emergencia privada que era la que tenía la cobertura, ¿la sigue teniendo? Bueno, todas estas cosas son para pensar, y los planes de respuesta a emergencia serán más amplios para lugares más grandes, serán más pequeños para lugares más pequeños, pero siempre hay que tener un plan, ¿no es cierto?, en la mano como para anticiparse y poder responder lo mejor posible a las emergencias. Hay que dar, por supuesto, la localización exacta del lugar del incidente, y sabemos que en campos de deportes, o sea, no solo en aguas abiertas, en lagos, lagunas, en el río, en todos lados, es complicado que puedan saber desde el lugar que recibe la llamada exactamente dónde está ese paciente a ser atendido. Entonces ahí habrá que tener algún trabajo previo también con los sistemas de emergencia para saber y para poder ubicarse. Muchas veces hasta incluso tienen una calle u otra, clubes que están en la ciudad, pero que sí los encuentran, pero que tienen diferentes entradas, o que el portero de una entrada no sabía. Todo esto lo dejo como para que lo trabajen de puertas para adentro con las autoridades que correspondan en cada lugar que uno lo trabaje. ¿Es una víctima de ahogamiento? ¿Es un código rojo? La persona está inconsciente, no respira, le van a dar ventilaciones iniciales, se inicia el protocolo de RCP. Las llamadas no se cortan, en este caso, nunca se cortan, incluso puede utilizarse el altavoz, puede llamar a otra persona que esté ayudando en algún punto, la llamada no se corta hasta que no llega el móvil al lugar. Y hablando del móvil, alguien tiene que tener la función de poder ir a esperar al móvil para que ese móvil llegue más rápido y pueda ser ayudado incluso hasta con los materiales que tiene que acarrear hasta el lugar del incidente. Visto esto de la activación, volvemos y decimos si la persona está inconsciente, no respira, o tiene respiraciones agónicas o gasping, el protocolo
del ahogado es el protocolo ABC. No es ni de compresiones solamente, no es de CAB, empezando por las compresiones, sino que es el viejo, vamos a decir, ABC, donde primero está la apertura de la vía aérea para el control de la respiración, si no respira, darle las ventilaciones, y luego vienen las compresiones en la letra C. Si hablamos entonces de que la persona no respira, lo que está indicado son las ventilaciones iniciales, 5 ventilaciones de rescate, o como queramos llamarlo, que son las ventilaciones iniciales. ¿Con qué? Con lo que tengamos más rápido. Lo importante es que se hagan inmediatamente. No tenemos oxígeno enriquecido, ni siquiera el atmosférico. Bueno, si le damos ventilaciones boca a boca o boca a mascarilla, le estamos dando un 17%, que ya con eso puede incluso revertir si está en la etapa del paro respiratorio o ayudarlo si está en la etapa del paro cardiorrespiratorio. Esas 5 ventilaciones tienen que ser con el volumen adecuado, en el tiempo adecuado, dejando una pausa entre una y otra, que una duración aproximada de 1 segundo, y con el volumen necesario hasta que el tórax se eleve. No más volumen, no más tiempo, no fuerte, no rápido, sino lo justo y necesario, suave, hasta que el tórax se eleve. Por supuesto que si hay posibilidad ¿no? del sistema de emergencia en el lugar, si hay, ¿no? que hay muchas coberturas en camping, clubes, playas, etcétera, de poder proporcionarle oxígeno al 100% en esas primeras 5 ventilaciones, bueno, mejor que sea de esa manera. Es por eso que en uno de estos trabajos en los que yo le hablaba, plasmamos cuáles son las recomendaciones e incluso que el guardavidas y el rescatador profesional debería tener acceso a poder realizar esas ventilaciones iniciales con oxígeno al 100%. Luego de las ventilaciones iniciales se chequea la respuesta, a ver si la persona responde a esas 5 ventilaciones iniciales. Y si responde, quiere decir si respira con normalidad, si tose, si mueve las extremidades, levanta un brazo, algo que sea bien claro de que la persona responde. Si responde, la vamos a colocar en posición lateral o de cúbito lateral o posición de seguridad, preferentemente del lado derecho. Es digamos, una evidencia científica baja, pero es observacional, es la que tenemos y debemos utilizarla hasta que la ciencia pueda decir que es mejor o cuál forma debe ser colocada esta persona. Se habla de que la posición del lado derecho es más beneficiosa porque el pulmón derecho es el más afectado, porque el pulmón izquierdo puede drenar un poquito de agua hacia el pulmón derecho y así tal vez empeorar el cuadro del pulmón derecho. Bueno, pero lo apoyamos precisamente del lado del que peor está para que el otro pulmón pueda ventilar y la persona respire espontáneamente y mejore ese nivel de oxígeno. Vamos a algunas consideraciones para seguir con el tema. Hay complicaciones, ¿no? Y esas son las consideraciones. El caso de la regurgitación en paciente o víctima de ahogamiento es alto. El índice es alto, 65%, si está en paro respiratorio y yo solo le estoy dando ventilaciones, y un 86% en el caso de que le esté dando RCP completa intercalada con ventilaciones y compresiones. O sea que es alto. Esto indica que hay que parar, hay que lateralizar a la persona, si fuera vómito o regurgitación, para que no se broncoaspire, hay que limpiarlo y volver a seguir con la RCP. Y no solo tenemos que ver esto como algo habitual, sino que esto se ve incrementado. ¿Por qué? Por lo que decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer para intentar bajar ese porcentaje? Bueno, la extracción desde dentro del agua, poder posicionarlo de forma correcta, dar las ventilaciones con el volumen y en el tiempo correcto. Todas esas son instancias en las cuales va a ser beneficioso al momento de la reanimación y evitar esta regurgitación y el aumento de la mortalidad, ¿no? Ahora, si hablamos de alguna complicación, pero que no debe ser interrumpida la reanimación, la ventilación,
es la espuma. Por supuesto que la espuma está más presente en agua salada, pero también en agua dulce, en agua limpia, puede estar presente, aunque no en tanta cantidad. Esto habla de que hay destrucción del surfactante, habla de que el aire entra y sale y se transforma esta espuma por la agitación misma que produce en ese líquido que está en los pulmones y ese surfactante que se destruye. En este caso, lo que hay que hacer es abordarlo ventilando, ¿sí? No hay indicación de lateralizar, sí hay que ventilar. Por supuesto, acá una mascarilla de bolsillo para ventilar con la boca o una mascarilla de una bolsa válvula máscara, de un dispositivo llamado AMBU, sería mejor, ¿no? Para evitar tomar contacto con esta regurgitación que hablamos antes y con la espuma. Pero digo esto de que la espuma no debe ser, digamos, motivo para parar, sino para ventilar y que asimismo el oxígeno puede llegar a los alvéolos, aunque hay una resistencia mayor en los pulmones, pero es la forma de poder intentarlo al menos. Entonces, en ese caso será, bueno, en algunos casos boca a boca, aunque lo recomendado, como les dije, sería poder tener algún dispositivo para ventilarlo encima. Si hacemos un impasse y hablamos de trauma raquimedular en el ahogado, lesión de columna en el ahogado, hablamos de que es algo que no es tan frecuente, pero de tanto en tanto ocurre, zambullida generalmente, de lugares de poca profundidad, de poca visibilidad. Y sería motivo para una charla, tal vez, no sé, el año que viene, una completa sobre esto. Esto, inmovilización, ni con B larga ni con B corta. Inmovilización es una descripción que ya no se utiliza más. Todos estos dispositivos que antes se utilizaban, incluyendo los collares cervicales, los laterales, los dispositivos laterales, y los straps o las cinchas para atar a la persona, no están recomendados, ¿no? Eso se debe hacer a mano, y a lo sumo, si se necesita una tabla, también se puede utilizar, pero debería realizarse otro tipo. Hay un cambio de paradigma, hay otra secuencia que debe llevarse adelante, y es la restricción del movimiento espinal, que ya se viene trabajando y se viene usando, y en el prehospitalario, como le llamamos nosotros, en el trabajo de la ambulancia, ya se viene hablando de eso y ya se viene utilizando. Bueno, hay diferentes parámetros para ver de cuándo se debería, pero en el ámbito de guardavidas bajamos a la cuestión de identificarlo y si hace falta utilizar las manos, utilizar una tabla, pero no utilizar un collar ni todo eso que se ve en esto, y muchas menos de las veces que antes pensábamos. Antes, por las dudas, había que sostener el cuello y poner un collar. Bueno, ese por las dudas no va más. Y una cuestión importante que está en un consenso argentino de restricción del movimiento espinal, y habla sobre esto, es que los pacientes críticos, las personas que están graves, como este caso podría estarlo, no deben ser por las dudas inmovilizadas. Hay que reanimarlo. Y para eso, por supuesto, no le vamos a andar moviendo el cuello y la cabeza de forma brusca. Movimiento gentil, pero ventilar y comprimir es lo fundamental en estos casos, y lo otro quedará para después. Si vamos a la desfibrilación, a los casos, como dije antes, los casos de muerte súbita, en la mayoría y en los primeros minutos está presente ritmo desfibrilable. Entonces, sí, ahí la prioridad número 1 es el desfibrilador, ¿no? Para poder intentar revertir esa arritmia. En el caso del ahogado es totalmente lo contrario, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la sistolia o una actividad eléctrica sin pulso, que son ritmos no desfibrilables. ¿Cuál es la incidencia? Y para algunos estudios es 0. Para algunos otros llegará al 10% en los casos de ahogados que puedan llegar a tener una fibrilación ventricular a un ritmo desfibrilable. Tal vez
estos sean personas que no son ahogados, eso es la cuestión a resolver, sino que son personas que están en el agua y que a su vez dentro del agua sufren una muerte súbita. Entonces, por eso es que tienen un ritmo inicial desfibrilable y no el típico del ahogado debido a la hipoxia, que es la actividad eléctrica sin pulso o la asistolia. Si vamos a la relación de la ventilación con presión, la RCP debe realizarse de 30 compresiones, 2 ventilaciones, después de las 5 iniciales, o de 15 compresiones, 2 ventilaciones, siempre hasta tanto no solo llegue el sistema de emergencia, sino hasta tanto que se pueda haber colocado la vía aérea avanzada. Luego de eso, se puede ventilar a 10 veces por minuto. Tampoco está recomendada la reanimación cardíaca mínimamente interrumpida, que es la que habla que hay que hacer compresiones, 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 compresiones solamente, ¿no es cierto?, como habíamos dicho antes, y que, bueno, tenga por ejemplo, una mascarilla de oxígeno y que de forma pasiva ese oxígeno vaya entrando, o en el prehospitalario no se hace, pero si estuviera en algún lado, acá no está, la ventilación mediante máscara y mediante dispositivos no invasivos, una máscara de alto flujo que se coloca y de esa forma entra, ¿no? Y por el otro lado, las ventilaciones asincrónicas. Esas ventilaciones que van por un lado las ventilaciones y por otro las compresiones. Bueno, en ese caso, recién cuando el sistema de emergencia haya colocado una vía aérea avanzada, que no es la canulita de Mayo ni de Guedel, sino que es un tubo endotraqueal, una máscara laringea, un dispositivo supraglótico, ahí sí les van a pedir, porque vamos a estar colaborando siempre en equipo, que hagan compresiones sin parar, porque quien da las ventilaciones la va a hacer una cada 6 segundos. El soporte avanzado, como decíamos recién, debe trabajar en conjunto y esa es nuestra misión, y eso también tuvo mucho que ver estas directrices de ahogamiento a nivel nacional para los sistemas de emergencia. Conocer más del tema, no solo que los guardavidas lo sepan, sino que el sistema de emergencia esté al tanto de eso. Hace poco con Gabriela organizamos una jornada para el personal del sistema de emergencia de toda la provincia que hablaba de situaciones especiales de reanimación, y una era esta situación de la que estamos viendo ahora. Soporte avanzado debe ser realizado en la escena no debe cargarse a la persona y llevarla, sino que debe realizarse en la escena. En la escena es en la arena, es en el borde de una pileta, con agua, con arena misma, un lugar que no es tan frecuente que se dé para realizar una reanimación y todo el proceso que lleva y todo el tiempo que debe estarse para ver cuál es el resultado. Entonces, ahí es donde hay que reivindicar esto que decíamos del trabajo en equipo. Hay que pasar de la víctima al paciente, si llamamos de una forma o de otra, a esa persona. Hay que poder pasarle al sistema de emergencia. El sistema de emergencia debe saber qué es lo que se hizo hasta ese momento, en qué situación lo encontraron, en qué situación lo rescataron, qué se realizó, como decía, hasta el momento, si se recabaron algunos datos por algún familiar. Y, por supuesto, no es como le enseñamos a la comunidad, ¿hasta cuándo hago RCP? Hasta que llegue el sistema de emergencia. No, el sistema de emergencia llega y la reanimación sigue. Sigue en otra instancia, me quedo, colaboro, ayudo para seguir adelante. ¿Cuándo se debe realizar la reanimación del ahogado? Bueno, está inconsciente, no respira, dije antes, no tiene pulso. El pulso es algo que, bueno, dependiendo de la expertise de cada uno, la experiencia, puede dar algo de falla, pero debe acompañarse con esto de la evaluación de la respiración. Si no respira, no siento el pulso, algunas personas están más acostumbradas que otras a intentar tomar el pulso en otra persona, siempre el margen de error va a estar y es bastante alto, incluso para los profesionales de la salud. Así que no hay que fiarse tanto de eso, sino de el cuadro. Está inconsciente, no respira, podemos hacer RCP ya sin ni siquiera tener que tomar el pulso, pero si lo tomamos es un dato más.
Por supuesto que no tiene que estar con rigor mortis, ni livideces, ni que tenga alguna cuestión anatómica que lo haga imposible. Y para el caso de ahogados hay un consenso a nivel mundial que habla de toda víctima que es recuperada del agua antes de 1 hora. En ese caso, la hora marca una persona que está indicada a la reanimación, y por otro lado, después de la hora no está indicada la reanimación, ¿no? Hay casos anecdóticos de 66 minutos en agua helada, hay de menos, de más de media hora, personas de 45 minutos, más exactamente, en aguas cálidas. Bueno, son algunas situaciones que son extraordinarias, no es lo común, pero así todo el consenso experto desde mediados de los 90 habla de esperar ese tiempo y ahí sí determinar que no se va a reanimar a esa persona. Por supuesto que son recomendaciones y son protocolos. Muchas veces hay que reanimar a alguien que no se debería, y muchas veces hay que no reanimar, digamos, en alguna situación que pueda darse algún riesgo, ¿no? Lo que hablamos siempre del riesgo en la escena. Bueno, si hay riesgo en la escena, debería tener un lugar seguro para poder reanimarse. Si hablamos de algo importante, que es el único factor pronóstico que tiene evidencia científica, esto acompañado, por supuesto, de la RCP rápida por quien está cerca de la persona, sea un lego o sea un profesional mucho mejor, y de cuánto tarde el sistema de emergencia. Bueno, esto, si hablamos de cuál es el factor pronóstico determinante y con evidencia científica, es el tiempo que la persona estuvo en sumersión. Hay un trabajo que arroja este resultado, que es de niños y adolescentes y a personas mayores hasta 20 años, y habla de que de 0 a 5 minutos, tal vez 5/6 minutos, hay 10% de posibilidad, o sea que hay 90% de chances de que esa persona no tenga secuelas neurológicas importantes y o que muera, ¿no? Ahora, si la sumersión ya está en el margen de 5 a 10 minutos, ahí ya aumenta drásticamente las posibilidades de muerte y daño cerebral. Por supuesto que de 10 a 25 minutos, mucho mayor, en 88%, y más de igual o mayor a 25 minutos, se habla de un 100% en estos casos, ¿no? Fíjense que alrededor de la media hora ya podría, y por eso se está reevaluando esto de hasta cuándo reanimar a una persona que está sumergida. Bueno, más de 30 minutos o igual a 30 minutos, lo más probable es que tenga muerte o muerte cerebral, ¿sí? Y en muchos casos la reanimación no va a llegar. Como dije, son casos anecdóticos, estos de 60 y tantos minutos, 66 minutos, 45 minutos, son anecdóticos. ¿Hasta cuándo realizamos? Se responde, quiere decir que respira espontáneamente, se mueve, tose. Bueno, hay que cortar, ¿no? Si la escena es insegura, como dije antes, o si el reanimador está exhausto. Bueno, podría darse en el ámbito de guardavidas, podría darse en el ámbito de la vida, en alguna situación rara, que el sistema de emergencia no llegue, que pueda estar solo y que de tanto realizar las maniobras quede exhausto. Sí, por supuesto, y esto mucho más pasa en las personas que no son profesionales, que no están en el trabajo y que no tienen compañero, que no tienen sistema de emergencia, etcétera. ¿Qué podría ocurrir? No le podemos pedir a todo el mundo que haga, o sea, hasta que llegue el sistema de emergencia, 10 minutos, 12. Bueno, algunos hacen 3 minutos y ya no dan más. Por eso es importante que la comunidad esté entrenada y que toda la comunidad, no sea una sola persona de un grupo familiar, sino que sea toda la familia, por ejemplo. Pero en fin, en este caso sería extraño, pero podría ocurrir. Lo mínimo que se pide en estos casos es hacer 30 minutos y si el sistema de emergencia no llega, bueno, constatar a ver si va a llegar o no para seguir redoblando los esfuerzos, pero mínimamente 30 minutos. Por otro lado, si la persona está en hipotermia, hay que recalentarlo. Hay un adagio que dice, ¿no?, de que la persona no está muerta, sino está caliente y muerta.
Si está fría, hay que recalentarlo, llevarlo mínimamente a los 34 grados y ahí hacer toda la reanimación y la reanimación avanzada, y si no responde, ahí recién el equipo médico lo declara muerto en el lugar. Y esto viene de hipotermia del ahogado. Por otro lado, si el sistema de emergencia está en el lugar, ya se hizo una reanimación de aproximadamente 10 minutos hasta que llegó, y hubiera una sistolia persistente que no responde a la medicación, a la RCP, durante más de 20 minutos, ya estaría en condiciones de darse por finalizada la reanimación en estos casos, ¿no? Hacemos un global de 30 minutos. Por supuesto que las reanimaciones muchas veces duran mucho tiempo más que eso, 30, 40, 45, depende cómo va. Esto no es matemático para nada. Para ir terminando, voy a hablar un poco del tema de la cadena de supervivencia pediátrica y las diferencias para recordarles el tema de la reanimación pediátrica. El primer eslabón es la prevención, ¿no? Pero la prevención en todo ámbito. Las lesiones no intencionales son la causa, el ahogamiento es la causa más frecuente de lesiones en los niños de 1 a 5 años, por ejemplo. Y la segunda, si el niño un poquito más grande y así. O sea que es importante. En este caso hace mención más a ese símbolo de usar el cinturón de seguridad y colocarlo en una sillita y en el asiento trasero, pero habla de prevención a todas las posibilidades que puedan darse. Entonces tiene ese paralelismo con la cadena que hablábamos antes de ahogados. Por supuesto, después la evaluación, la activación, la RCP de alta calidad, por más que sea RCP, todavía RCP básica o intermedia, podemos llamarle si es por profesionales, y después llegaremos del sistema de emergencia hasta el hospital y la persona se recupera si todo sale bien. Entonces, bueno, hay un paralelismo ahí en cuanto a la prevención como primer eslabón. Y fíjense que el desfibrilador no está presente. Bueno, claramente porque no es una prioridad, lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es la prioridad en este caso? Compresiones y ventilaciones, como habíamos visto antes en esto que habla la Asociación Americana del Corazón, de que en qué ocasión debo hacer RCP convencional con ventilaciones. Bueno, todos los lactantes, todos los niños, hasta la pubertad, que generalmente pueden tener eventos respiratorios, y acá estaba la persona de ahogamiento de cualquier edad. La evaluación de la respiración, recuerden que es con la apertura previa de la vía aérea. Ahora vamos a recordar cómo es la apertura de la vía aérea en un lactante o en un niño. Y la evaluación durará 5 segundos, como en el adulto, hasta 10 segundos, pero va a ser más evidente una respiración abdominal, va a ser más evidente porque la frecuencia respiratoria puede ser del doble o del triple en este caso. Y si la persona no respira, en este caso la criatura no respira, habrá que comenzar con las 5 ventilaciones iniciales y luego con las 30 compresiones, ¿no? Las ventilaciones necesitan que se le haga la apertura de la vía aérea previamente, como todos sabemos, y en este caso hay que detallar de que en un niño la apertura es levemente inclinando la cabeza hacia atrás, en el niño, y en el lactante es llevando la cabeza a la posición neutra. Si yo apoyo a un niño en una superficie plana, va a tender a hacer flexión. Esa flexión hay que corregirla, pero no tirar hacia atrás la cabeza, sino colocarlo a 90 grados. Posición neutra. Caso de niño, el lactante, el niño es inclinando un poquito la cabeza hacia atrás. La ventilación, sea ventilación boca-mascarilla, sea ventilación boca a boca nariz en el más chiquito, o sea con dispositivo de bolsa, válvula, máscara, es la ventilación que debe realizarse en el caso de las 5 iniciales o de las otras que siguen, con el volumen adecuado, en el tiempo adecuado, en volumen que haga que el tórax se eleve. Ese parámetro es el mismo para el adulto que para el niño, que para el lactante. Pero el volumen, por supuesto, que es diferente, ¿no? Entonces, ahí vamos a las compresiones torácicas, compresiones utilizando la línea intermamilar con el talón de una sola mano en el niño, realizando, bueno, empezando, ¿no? Porque acá también hay una imagen que habla de una persona adulta con 2 manos, si hace falta, si ese niño es de contextura grande,
o si hace falta porque el adulto no tiene la fuerza suficiente, puede utilizar las 2 manos tranquilamente. La cuestión es que el tórax se debe deprimir menos, de 4 a 5 centímetros, y es más fácil deprimirlo, entonces lo vamos a hacer con el talón de la mano, de una mano primero para observar, en la línea intermamilar, la línea entre las tetillas, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si hay 2 profesionales, incluyendo a los guardavidas, y se puede hacer 15-2, mejor. En este caso está totalmente recomendado en cualquier situación, no solo en ahogamiento de los niños y lactantes. Las compresiones en un bebé son por debajo de la línea intermamilar, con 2 dedos, o otros dedos, digamos, con 2 dedos de la misma mano, o con 2 pulgares, ¿sí? A 2 pulgares abrazando el tórax, pero esto es si no tengo fuerza con los 2 dedos como en la otra posición, o si alguien está tomando la vía aérea y está ventilando desde la cabecera, porque si no sería un poco engorroso comprimir con los 2 pulgares y volver a ventilar o reacomodarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, 15 compresiones. ¿El desfibrilador dijimos que era prioridad? No. En ningún caso de niño lactante, no solo hablando de ahogados, sino en cualquier caso. Pero si está disponible, se utiliza. ¿En qué instancia? ¿Qué momento? Yo, cuando hablaba de RCP de muerte súbita, dije que a veces ni siquiera se hace RCP o compresiones, sino que directamente se coloca el desfibrilador. Cuando nadie le está haciendo RCP todavía, si se puede, se coloca el desfibrilador y se ve si hay que dar un choque o no y continuar ahí con la RCP. En el caso de los niños, no. Si fuese ese el mismo caso que yo relaté, primero hay que hacer las ventilaciones, luego las compresiones y ventilaciones, hacer algunos minutos, comenzar esa reanimación, ver si podemos revertirlo y, si por supuesto, si está presente, utilizarlo. Los parches últimamente están viniendo un parche estándar que puede utilizarse para un niño o para un adulto, solo que hay que elegir en el desfibrilador frente a qué persona estoy, si es adulto, si es pediátrico, y ahí va a atenuarse la descarga, por supuesto que no es la misma, pero si tengo parches de adulto, no tengo un desfibrilador de estas características, está recomendado igual utilizar esos parches. La colocación de esos electrodos, de esos parches, en criaturas que tengan menos de 25 kilos de peso, podría ser anterior y posterior, y no debajo de la clavícula derecha y debajo de la tetilla o la altura de axilar anterior de la tetilla o del pezón izquierdo. Entonces podría, si es más chiquito, quedan los parches muy cerca, uno adelante y el otro atrás. Recordemos entonces que cuando hablamos de ahogados, cuando hablamos de niños y cuando hablamos de todo el universo del paro cardiorrespiratorio, siempre va a ser mejor hacer RCP convencional, mucho más en los niños, mucho más en los ahogados, pero igualmente hay un índice mayor, ¿no? Y este es el índice global, por supuesto que puede ser mucho mayor, como hablé antes, y que puede ser el 90%, el 75%, depende en la instancia que esa persona sea socorrida y sea realizada la RCP, pero siempre la RCP convencional va a ser mejor que hacer solo compresión, ¿no? Y esto lo dice este trabajo de Eureka 2, de un análisis muy exhaustivo, de un trabajo europeo de alta calidad. Bueno, hasta aquí llegué al final. Pueden escanear ese QR, ahí los va a llevar a una página donde están trabajos que he realizado con otros compañeros sobre la temática. Tiene acceso libre, solamente hay que ingresar, no hay que loguearse tampoco, ingresan ahí y seleccionan qué es lo que quieren, están todo para poder descargarlo gratuitamente incluso. Así que se los dejo. Y cualquier duda, cualquier pregunta que no sea referida a esta charla que acabamos de dar, me pueden escribir un correo, acá está mi correo electrónico, y las que tengan que ver con esto que recién estuvimos hablando, las podemos ir despejando ahora si hiciera falta.
Gente, ahí les compartí en el chat el link para que den el presente, para que completen los datos y den el presente. No hace falta que avisen en el chat si los mandaron o no. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Gaby, déjame reiterar, agradecer a todos los que se conectaron, que ya llevamos, creo que alrededor de 700 personas entre las que fuimos dando, porque es una instancia totalmente, digamos, voluntaria y de actualización, y quiero destacar eso y agradecer a los compañeros que se pudieron conectar y que están ahora. Bueno, acá hay una pregunta, pero considero que es una pregunta que hay que hacerla con algún especialista. ¿Qué estudios cardiológicos son más específicos para detectar alguna patología más rara o poco común? Son temas meramente de un especialista y sobre todo si son